En el video de hoy estaremos analizando el funcionamiento interno del circuito integrado 555. Concretamente estaremos viendo la parte del flip-flop o dispositivo de memoria y la etapa de salida del circuito. Y para el siguiente video estaremos analizando las otras etapas, como los comparadores de voltaje, el divisor de voltaje, entre otros. En la descripción del video te dejamos el link del siguiente video si ya dominas los temas que veremos enseguida. Comenzaremos analizando cómo se encuentra estructurado internamente el 555. Desde luego, dependiendo de su fabricante y el modelo en específico del que estemos haciendo referencia, sufrirá algunas modificaciones, como el número de componentes con el que está fabricado, sus conexiones internas, sus valores, entre otros. Pero de manera general, todos los 555 de los diferentes fabricantes son bastante similares. Después de todo, la idea y el circuito original es la misma. Dependiendo del fabricante, el 555 cuenta con 25 transistores y 15 resistores. En el esquemático podemos observar cómo estos se encuentran organizados en diferentes zonas. En esta sección tenemos lo que comúnmente llamamos primer comparador o comparador 1. Luego le sigue la sección del comparador 2. Por acá observamos esta sección con diferentes transistores, resistencias y diodos para conformar así nuestro dispositivo de memoria biestable o flip-flop. Esta es una zona indispensable para el correcto funcionamiento de nuestro 555. Por este lado, contamos con 3 resistencias en serie para así formar nuestro divisor de voltaje. Luego, contamos con nuestra sección de salida. Y por último, pero no menos importante, nuestra sección de descarga, para así hacer un total de 6 zonas diferentes y cada una con una tarea en específico. Para facilitar el proceso de aprendizaje y explicación, convertiremos nuestro esquemático a un diagrama de bloques que, de igual manera, este puede ser encontrado en la hoja de información o datasheet del fabricante. Así que ahora, por fines didácticos, pasaremos de esto a esto. Ahora sí, tenemos las mismas 6 zonas como antes. Como puedes observar, por acá tenemos nuestro divisor de voltaje conformado por los mismos 3 resistores con la misma conexión en serie. Le sigue nuestro primer comparador de voltaje y el segundo comparador de voltaje respectivamente. Luego tenemos nuestro flip-flop tipo RS. Continuamos con la zona de salida para terminar nuevamente con nuestra sección de descarga. Con las guías del circuito integrado apuntando hacia la izquierda, ahora es momento de identificar los 8 pines de nuestro 555. Empezando con el primer pin de la parte inferior y de izquierda a derecha, tenemos que nuestra primera conexión es la de GND, luego le sigue nuestro pin de disparo, en tercera posición tenemos la salida y luego el pin de reseteo. Ahora, si nos vamos a la parte superior y leyendo de derecha a izquierda, tenemos que la quinta conexión es para nuestro pin de control. En sexta posición le sigue el pin de la tensión umbral. Luego continuamos con el pin de descarga para finalmente terminar con el pin número 8 de alimentación.
Pero para entender cada uno de estos pines y entender la función que ejercen, es necesario adentrarnos más en el 555. Y para ello, empezaremos con la zona que por lo general le toma más tiempo al estudiante entender: el dispositivo de memoria o flip-flop. El flip-flop no es más que un dispositivo con una o dos salidas digitales, y dichas salidas pueden tener uno de dos estados en un determinado periodo de tiempo: un 1 o un 0. De ahí que también se les llame dispositivos biestables. Esta característica es ampliamente utilizada en electrónica digital para almacenar o memorizar información. Podemos cambiar de un estado a otro, o sea, de un 0 lógico a un 1 lógico o viceversa, si variamos las entradas del flip-flop. Y como dato extra, si es un flip-flop de dos salidas, estas salidas son inversas la una de la otra. Es decir, si en una tenemos un 0 lógico, pues en la otra tendremos un 1 lógico, y viceversa. Esta regla de salidas inversa es fundamental e imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestro dispositivo de almacenamiento flip-flop y, por consecuente, nuestro 555. Desde luego que entender lo mencionado anteriormente es un poco complicado sin un análisis con su respectivo diagrama. Así que ahí les va. Como ya mencionamos, el flip-flop no es más que un dispositivo con una o dos salidas digitales, acá identificadas con las letras o símbolos Q y Q inversa. En estas salidas vamos a tener un 1 o un 0 digital o viceversa. Pero nunca deberíamos de tener la misma señal, o sea, un 1 y otro 1 o un 0 y otro 0. Alcanzando los estados 1 y 0 o viceversa, logramos el correcto funcionamiento del sistema. Pero en la práctica no siempre se logra ese estado perfecto. Más adelante te explicaremos qué sucede cuando no alcanzamos ese estado. Ahora, acá tenemos las entradas de nuestro flip-flop identificadas con la letra S de seteo o ajuste y la letra R de reseteo o reajuste. Así, de este modo sabemos que estamos hablando de un flip-flop del tipo RS. Para cambiar los valores a la salida del dispositivo de memoria, basta simplemente con cambiar los valores en su entrada. Para analizar cómo sucede este cambio internamente y por qué es un dispositivo de almacenamiento de información, nos estaremos apoyando de las compuertas lógicas y sus tablas de verdad. Concretamente estaremos haciendo uso de la tabla NOR, ya que es esta configuración la que este fabricante ha usado para su 555. Pero otros fabricantes pueden usar la compuerta NAND en lugar de la compuerta NOR. Como puedes observar, acá tenemos nuestra tabla de verdad con las compuertas OR y NOR respectivamente. Pero nosotros nos estaremos concentrando en el del tipo NOR por lo explicado anteriormente y aclarando que estaremos analizando cómo se comporta cada compuerta lógica según sus valores de entrada. Para el primer de los casos tenemos que, con una configuración de entrada de un 0 y otro 0, o sea, dos ceros digitales, a la salida, en una compuerta del tipo OR tendremos un valor 0 igualmente. Pero como la compuerta NOR es la negada, ese 0 a la salida se convierte en un 1. Para los que no tienen un conocimiento básico en compuertas lógicas, este es el único caso en el que la compuerta OR, ubicada del lado izquierdo, nos dará un 0 a su salida, cuando en sus entradas tenga igualmente dos ceros. Véanlo de esta manera. Para que la compuerta OR entregue un 1 a su salida,
esta compuerta tiene que al menos recibir un 1 en su entrada. No importa el orden, no importa si es un 1 y un 0, no importa si es un 1 y otro 1, tampoco importa si el 0 viene primero y luego el 1. Lo único que la compuerta OR necesita es esa señal digital 1 para que nos entregue un 1 a su salida. Y luego la compuerta NOR del lado derecho se encarga de negarlo. Acá puedes ver en el segundo caso, para la configuración de entrada de 0 y 1, tenemos una salida 1 en la compuerta del lado izquierdo OR, y a su derecha con la compuerta NOR ya negada, un 0. Así, para el tercer caso, que ahora tenemos un 1 de primero y luego un 0, el resultado sigue siendo el mismo a la salida de la compuerta NOR, o sea, un 0. Y para la cuarta y última posible configuración de la compuerta, un 1 y otro 1, en una compuerta del tipo OR tendríamos también un 1, pero al negarlo este se convierte automáticamente en un 0. Y así es sencillo, hemos analizado las 4 posibles configuraciones que una compuerta lógica del tipo NOR puede tener. Pero cuidado, acá solo hemos realizado la mitad del trabajo del flip-flop, con una sola compuerta. Aún falta hacer el análisis con las dos compuertas interconectadas entre sí. Y para ello, nos apoyaremos de nuestro diagrama del flip-flop ubicado al lado derecho. Empezamos analizando el comportamiento del flip-flop con ambas entradas R y S con un 0. En un principio, en las otras entradas también tenemos un 0 y otro 0 respectivamente. Pero en una fracción de segundo, una de las dos compuertas va a cambiar de estado antes que la otra. Esto es debido a que de manera macro, los componentes electrónicos, como semiconductores, procesadores, microcontroladores, entre muchos más, son todos muy parecidos, con funcionamientos y resultados bastante similares e incluso imperceptibles para el humano en la mayoría de casos. Pero a nivel micro, las pequeñas diferencias se vuelven grandes diferencias, y así existe una compuerta lógica que es más eficiente que la otra. Elijamos la compuerta superior como la compuerta más eficiente y la que realiza el cambio de primero, sabiendo que bien pudimos haber elegido la otra. Al tener dos ceros en ambas entradas de la compuerta superior, y al ser esta una compuerta del tipo NOR, o sea que invierte la salida, nos entregará un 1 digital a su salida. Observa que esto concuerda con lo ya mencionado anteriormente, en el que anunciamos que las salidas del flip-flop son inversas la una de la otra. Es decir, cuando en una salida tenemos un 1, en la otra debemos de tener un 0. Ahora, analizando el porqué de dicho 0, basta solo con mirar las entradas de la compuerta inferior, en la que siempre seguimos teniendo un 0 en la entrada S, pero en su otra entrada, ahora tenemos el mismo valor que el de la señal de salida de la compuerta superior, o sea, un 1. Y ya sabemos que en una compuerta del tipo NOR, con una entrada de un 1 y un 0, a su salida nos otorgará un 0, el inverso a la salida de la compuerta superior. Veamos ahora qué pasa cuando seteamos o ajustamos el flip-flop cuando cambiamos el valor de un 0 de la entrada S a un 1. Ahora, en los valores de entrada de la compuerta inferior, tenemos una configuración de 1 y 1. Observando nuestra tabla de verdad,
sabemos que con esos valores de entrada, en una compuerta NOR tendremos un 0 de salida. Y si seguimos teniendo un 0 en la salida de la compuerta inferior, seguimos teniendo las mismas entradas en la compuerta superior, y por consiguiente, el mismo 1 a su salida. Seguimos teniendo el mismo resultado final, pero con diferentes entradas. En otras palabras, está almacenando el valor anterior y de ahí que los flip-flops son dispositivos de memoria, porque con ciertos valores de entrada, él guardará el resultado, pero con otros valores de entrada, él cambiará el resultado. Analicemos ahora qué pasa cuando ajustamos y reajustamos el flip-flop al mismo tiempo. Esto quiere decir, seguimos manteniendo el mismo valor 1 en la entrada S, estamos ajustando, pero ahora cambiaremos nuestro valor en R de 0 a 1. Estamos reajustando el dispositivo al mismo tiempo que lo ajustamos. Veamos si es posible hacer eso. Con un 1 y otro 0, 1 en la compuerta inferior, ya sabemos qué valor saldrá de él, un 0. A su vez, este 0 que funciona como salida, sirve también para alimentar una de las entradas del otro flip-flop. Hasta ahí, todo perfecto. El problema empieza cuando decidimos reajustar el flip-flop y cambiar el valor R de 0 a 1. Ahora, si nosotros tenemos valores de entrada de 0 y 1 en una compuerta NOR, la tabla de verdad nos indica que a su salida tendremos un 0. Y con esto, como pueden observar, tenemos en ambas salidas del dispositivo el mismo valor. Un 0 en la salida Q y un 0 en la salida Q inversa. Para entender mejor el comportamiento del flip-flop, estaremos haciendo uso de esta nueva tabla y ya no de la tabla de verdad. Pero cuidado, estas tablas parecen similares, pero no son lo mismo. Con una tabla de verdad ustedes analizan el comportamiento de una sola compuerta lógica a la vez, pero con esta nueva tabla analizaremos el comportamiento del todo el flip-flop como tal, o sea, ambas compuertas lógicas interconectadas entre sí. Habiendo dicho eso, con estos nuevos valores de salida, un 0 y otro 0, esto sí que es un problema y un valor no deseado en la mayoría de casos, ya que como mencionamos anteriormente, para el correcto funcionamiento del flip-flop, estas salidas deben ser inversas en todo momento. En la práctica, esto se traduciría como: no podemos ajustar y reajustar un dispositivo al mismo tiempo. O ajustamos y mandamos un 1 a la salida Q, o reajustamos y mandamos un 0 a la salida Q. Pero no ambos simultáneamente. Por eso, una configuración de entrada de un 1 y otro 1 en un flip-flop tipo RS con compuertas lógicas del tipo NOR le llamamos configuración indefinida o inestable, como pueden ver en la nueva tabla. Ya hemos analizado el estado de no cambio en el flip-flop, que es cuando en sus entradas S y R tenemos 0 y 0. Y esta es la configuración con la que almacenamos el último valor de salida. También ya analizamos qué sucede cuando ajustamos o seteamos el dispositivo. Esto es cuando mandamos un 1 a la salida Q y un 0 a la Q inversa.
También hemos podido ver qué pasa cuando en las entradas R y S tenemos un 1 y otro 1 respectivamente. Ya solo nos falta ver el comportamiento de nuestro flip-flop cuando lo reajustamos. Dicho en otras palabras, cuando mandamos un 1 a la entrada R y un 0 a la entrada S. Y como podemos observar en nuestra tabla de comportamiento del flip-flop, con dicha configuración tenemos un 0 en Q y por consiguiente un 1 en Q inversa. Con lo que les hemos explicado hasta el momento, ustedes mismos ya pueden realizar el análisis de cada compuerta lógica por individual. Solo recuerda que para ello debes emplear la tabla de verdad NOR y no esta tabla. De esta manera, hemos avanzado en gran medida en el funcionamiento del flip-flop. Y ahora estaremos analizando la zona de salida del 555. Esta etapa, conformada en general por 4 transistores, 3 resistencias y un diodo, como lo pueden observar en el esquemático al inicio del video, funciona básicamente como un amplificador inversor. En nuestro diagrama de bloques, lo representamos con una compuerta lógica del tipo NOT conectada a la salida Q inversa del flip-flop. Y las principales funciones de esta etapa son: invertir la señal que él recibe, es decir, si a la salida de Q inversa tenemos un 0, la zona de salida estará invirtiendo su señal a un 1. Y de igual manera, si recibimos un 1 a su entrada, a la salida obtendremos un 0. Pero esta etapa no solo se encarga de invertir la señal que recibe, sino que también la amplifica. Nuevamente, dependiendo del fabricante y el tipo del 555 en concreto del que estemos hablando, este nos puede entregar hasta 200 mA en su pin número 3 de salida, y de ahí que le llamemos a esta etapa amplificador inversor. Otra importante tarea de esta zona es la de permitir, por medio del diodo semiconductor a su salida, que el flujo de corriente sea en una sola dirección, y así aumentar la protección del 555 contra una conexión indeseada, al menos en su pin número 3 de salida. No podemos continuar con las demás zonas de nuestro 555 sin antes explicar el funcionamiento del pin de reseteo que comúnmente conocemos como el pin número 4, y el que en la mayoría de los casos lo conectamos al positivo de nuestra fuente de alimentación, ya sea directamente o por medio de algún interruptor o sensor. Como puedes observar en nuestro diagrama de bloques, el pin número 4 consiste en un transistor tipo PNP, y cuando en su base, que es el que está conectado al pin 4, tenemos un voltaje similar con el que estamos alimentando el 555, digamos 9 voltios por dar un ejemplo, no pasa nada. El flip-flop continúa funcionando de la manera que ya hemos explicado anteriormente. Cuando por el pin 4 del 555, o sea la base del transistor, pasa de esos 9 voltios a 0 voltios aproximadamente, ya sea por medio de un interruptor o bien de manera automática por medio de algún sensor, al ser un transistor tipo PNP, manda una señal por colector que es a su vez la señal de reseteo del dispositivo de memoria, y sin importar la configuración en la que nuestro flip-flop se encuentre, ya sea en la posición de no cambio, ajuste, reajuste o inestable, automáticamente enviará un 0 en Q y un 1 en Q inversa. Dicho en otras palabras,
Es otra manera de resetear nuestro circuito, pero de una manera más directa. A pesar que este es un video de teoría y no de aplicación, sabemos de la importancia de combinar un ejemplo práctico para mayor entendimiento de lo explicado. Así que sin entrar en tanto detalle de las conexiones, estaremos traduciendo lo ya mencionado. Por acá les dejamos el diagrama por si deseas realizar el circuito y practicar. Empezamos energizando nuestro circuito. En nuestro caso lo hemos montado en una protoboard o tabla de pruebas, siempre tomándote las precauciones necesarias para no hacer un cortocircuito. Ajustamos nuestra fuente de poder a 9 voltios. A la izquierda, con un cobertor amarillo, tenemos el push button encargado de ajustar o setear el flip-flop de nuestro 555. En este momento, las entradas de nuestro flip-flop están en 0 en ajuste y 0 en reajuste. Pero cuando procedemos a pushar el push button, tenemos a las entradas del flip-flop un 0 en reajuste y un 1 en ajuste. Y en las salidas del flip-flop ahora tenemos un 1 en Q y un 0 en Q inversa. Y la zona de salida invierte la señal de Q inversa y además la amplifica, encendiendo así nuestro LED. Ahora podemos observar que a pesar que hemos dejado de apretar nuestro push button, nuestro LED sigue encendido. Esto es debido a que ahora en las entradas de nuestro dispositivo de memoria tenemos un 0 en reajuste y un 0 en ajuste nuevamente. Es decir, tenemos la configuración de no cambio y está guardando el valor anterior. Está almacenando el dato. Y vemos que aunque sigamos puchando el switch del lado izquierdo, el LED siempre sigue en su mismo estado de encendido. Como dijimos anteriormente, el estado actual del flip-flop a sus entradas es 0 y 0, y está almacenando el valor anterior de cuando apretamos el push button. Pero ahora, si nosotros queremos apagar nuestro LED, basta simplemente con reajustar nuestro flip-flop. Esto es, apretando nuestro switch del lado derecho con cobertor blanco, cambiamos el valor de 0 a 1 en reajuste. Y en ajuste, seguimos teniendo el mismo 0 ya que no hemos apretado el switch del lado izquierdo. Es así como ahora tenemos un 1 en reajuste y un 0 en ajuste. Y con esos valores, recordemos que la tabla de comportamiento de flip-flop nos indica que a su salida ahora tendremos un 0 en Q y un 1 en Q inversa. Pero la zona de salida invierte nuevamente la señal de Q inversa a un 0, apagando así nuestro LED. Inmediatamente al dejar de apretar nuestro push button, volvemos a tener el estado de no cambio. Esto es un 0 y un 0 nuevamente en las entradas del flip-flop. Pero el 555 sigue manteniendo el LED apagado debido a que él está guardando el estado anterior a su salida. Nuevamente podemos ver que aunque volvamos a pushar el switch del lado derecho, el LED no cambia de estado. Así que ahora tenemos que volver a apretar el switch del lado izquierdo para que el LED encienda.
Recordemos que otra manera de apagar el LED es reseteando el flip-flop del 555 por su pin de reseteo número 4. Y basta simplemente con hacer un puente entre ese pin y cualquier otro punto negativo o GND de nuestro circuito. Y como puedes observar, aunque sigamos ajustando nuestro dispositivo, que es lo mismo a seguir apretando nuestro switch 1 con cobertor amarillo, ahora nuestro LED no encenderá, ni siquiera por un instante. Si queremos que nuestro circuito funcione como lo estaba haciendo anteriormente, debemos ya sea desconectar el puente del pin 4 o en lugar de conectarlo al puente negativo o GND, conectarlo al punto positivo o VCC del circuito. Aconsejamos este último paso en lugar de solo quitar el puente para evitar falsos disparos. De hecho, bajo ciertas condiciones el 555 por su pin 4 es tan sensible que puede ser empleado como un switch táctil y basta solo con tocar ese pin con el dedo para resetear el flip-flop. Tú mismo puedes intentar hacer el experimento y ver qué pasa.